Feliz noche, que el Señor les bendiga, es mi deseo. Vamos a continuar con lo que habíamos comenzado la semana pasada, una pequeña introducción bíblica que estábamos por abarcar un poco el libro de Génesis. No necesariamente un estudio inductivo del texto, pero abordando algunos temas que generalmente pues despiertan la curiosidad de muchos y que en cierta manera pertenecen a pasajes, algunos de ellos pasajes oscuros de las Escrituras, donde no tenemos mucha información que digamos. Bueno, habíamos comenzado a hablar después de una pequeña introducción con relación a lo que es la Torá y todo eso, al libro de Génesis, y dijimos que es el libro de los orígenes o de los principios. Mencionamos también algunos megatemas que están presentes en el libro de Génesis, es decir, temas grandes, como es los mismos principios, ¿no? En el libro de Génesis encontramos el principio del universo, la tierra, la raza humana, la familia, las lenguas, los animales, las plantas, el pecado, la salvación. Bueno, en fin, es el libro conocido como los principios de todas las cosas. La desobediencia, el pecado, las promesas, la obediencia, la prosperidad, y finalmente vimos que uno de los temas del Génesis también tiene que ver con Israel, el pueblo escogido de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de otras cosas, como por ejemplo la evolución versus creación. O sea, dos conceptos que a través de toda la historia han estado opuestos o encontrados, vamos a decir, que se ha dividido prácticamente la humanidad en dos bandos: los que han creído en la evolución como la forma en que vino a la existencia todo lo que conocemos hasta el día de hoy, y otros que han creído que el universo es el resultado de la creación de un ser inteligente y sabio, un legislador que ha puesto todas las leyes en el universo que él mismo ha creado. Y bueno, pues ahí estamos nosotros, los que hemos creído en el Dios Todopoderoso. Ahora, lo que tenemos que decir categóricamente, para que la gente que de pronto quisiera encontrar demasiada información sobre este asunto y poder entablar una discusión con alguien que no cree que Dios haya sido el gran arquitecto del universo, tenemos que decir que la Biblia no aborda el tema de la evolución, para nada. La Biblia da por sentado que Dios es el creador de todas las cosas. Como ya dije en la semana pasada, la escritura no presenta, el escritor bíblico no presenta a Dios. Él no comienza el libro de Génesis diciendo: en el principio había un Dios que se llamaba tal y que habitaba aquí y allá. No, en el principio creó Dios, o sea, como un hecho dado categóricamente, que las personas que leían las escrituras sabían de antemano como una realidad la existencia de ese Dios creador de todas las cosas. Por eso es que el punto de vista bíblico de la creación no está en conflicto con la ciencia, para nada, pero sí está en conflicto con cualquier cosmovisión que principie sin un creador. Ahí es donde vendría el problema, ¿verdad? Porque estamos completamente de acuerdo con el testimonio fiel de las Escrituras, de que todo ha venido a la existencia
por la palabra creadora de Dios. Y allí es donde estaría la escritura en conflicto, pero no necesariamente con la ciencia, porque se ha ido demostrando de que ambas cosas van de la mano. El aspecto más importante de la discusión acerca del origen de las cosas no es el proceso de la creación en sí mismo, es el origen de la creación. Porque en cuanto al proceso de la creación, como vamos a ver en un momento, pues la Biblia no entra en contradicción con lo que algunos de los científicos más prominentes han dicho y que no favorecen la idea de la creación. Por lo que la Escritura no va en contra del asunto que habla de un proceso de la creación, pero no entra en contradicción con esto. Lo que sí puntualiza la Escritura es el origen de la creación. Y si el origen de la creación desconoce al Creador, entonces ahí entramos en conflicto. Por lo que, teniendo este punto de vista del origen de la creación como el acto creador del Dios Todopoderoso, el mundo entonces no es producto de la casualidad ni de la probabilidad. Simplemente aceptamos y creemos que Dios lo creó. Ese es el punto nuestro, el punto de fe que nosotros creemos y puntualizamos. Dios creó el universo. Ahora, hay un hecho además, ¿verdad?, y mucho más importante, y es el hecho de que la Biblia nos dice quién es ese Dios, ¿verdad? A pesar de que, como dije, no lo presenta al principio así con lujo de detalle, la Biblia sí nos presenta a ese Dios creador y nos revela su personalidad, nos revela su carácter y nos revela su plan para la creación. Eso hace la Escritura, porque nos presenta los atributos de Dios, todas aquellas perfecciones que le caracterizan a Él. Y bueno, no vamos a hablar de los atributos de Dios en esta ocasión, pero sí sabemos que Dios posee ciertas características inherentes a Él, ¿verdad?, que conforman sus atributos, sus perfecciones. Y la Biblia sí nos habla de esa personalidad y de ese carácter de el Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, y también nos revela su plan para la creación. Nos revela las Escrituras el deseo más profundo de ese Dios. Y esto es asombroso, ¿verdad? Porque es completamente contrario a lo que después se desarrolló en el mundo como las llamadas religiones que vinieron a la existencia después, donde los dioses de esas religiones estaban prácticamente ajenos a sus criaturas. Vivían su mundo completamente separado de sus criaturas y no había mucha comunión, que digamos, entre esos adoradores de esos dioses y sus dioses. La Biblia nos revela que el deseo más profundo de Dios es relacionarse y tener comunión con sus criaturas. Y esto por medio de la persona de su Hijo Jesús. Es por medio de Él que conocemos a Dios, el Padre. El apóstol Juan lo expresó así más tarde. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. En Juan 1:18. Jesús es
por decirlo de alguna manera, la exégesis de Dios. Él nos revela a Dios el Padre. Aunque yo sé que es algo que probablemente conozcan, es bueno aclarar, ¿verdad?, que el término Dios es un término genérico. No es el nombre del Dios eterno. Dios es genérico para los muchos dioses que puedan existir según las religiones. Nosotros sabemos que solo hay un Dios verdadero que nos presenta la Escritura, y ese Dios es, vamos a ver después, lo que tiene que ver con los nombres de Dios, pero Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Bueno, ese Padre es revelado por medio del Hijo. Y en el plan que Dios tiene para su creación, y especialmente para aquellos que abrazando la fe se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor Jesucristo, pueden gozar de una comunión única con el Padre. Dice el apóstol Juan, y nuestra comunión verdadera es con su Hijo Jesucristo. O sea que se da una unidad esencial aquí. Una unidad que existe en el seno de la divinidad y que la Biblia nos refleja con la palabra hebrea Ejab. Hay una unidad de pensamiento, una unidad de propósito, de intención. Y esa unidad, esa Ejab, es la que debe existir entre sus criaturas y el Creador. Es la unidad que existe o debe existir en la unión matrimonial, por ejemplo, cuando hablan que los dos serán una sola carne. Cuando habla Jesús de que el Padre y Él uno son, está hablando de esa Ejab, de esa unidad de pensamiento, de intención. Y esa unidad nos lleva a vivir en una comunión única con el todopoderoso Dios, creador de los cielos y la tierra, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, evolución versus creación. No hay contradicción, simplemente puntualizamos de que hay un punto de partida, y ese es el punto en el que Dios ha creado o creó por medio de su palabra el universo en el cual nosotros vivimos. Ahora, la pregunta de los 64,000 pesos, decimos, ¿verdad? Es cómo Dios creó al mundo exactamente. En realidad está muy claro en la Escritura, pero ha sido un debate de siglos cómo es que Dios creó exactamente al mundo, porque vamos a pensar de que la inmensa mayoría acepta de que tiene que haber un creador, una mente inteligente, un diseñador, un legislador detrás de todo el universo, porque realmente sería, o como han dicho algunos, hay que tener mucha más fe para creer que todas estas cosas que existen, que conocemos como el universo, vinieron a la existencia por sí solas. Es algo absurdo, porque la creación habla de un diseñador, de una mente inteligente que ha puesto las condiciones, ha creado las leyes, ha dispuesto las leyes para el funcionamiento de toda la humanidad, del universo. Hay una teoría que se hizo muy famosa y que algunos todavía sostienen, que es la teoría de Oparin, un científico soviético, cuando existía la Unión Soviética, ¿verdad?, que plantea que el universo surgió como resultado de una gran explosión. Hubo en algún momento en el universo una gran explosión, o en el universo, y por uso y es contradictorio, ¿verdad?,
porque esa explosión de dónde vino, ¿no? Si creó el universo. Por eso algunos que sostienen que, a pesar de que puedan creer en esta teoría de Oparin, esa explosión la haya provocado el creador, ¿verdad? Otros dicen que Dios inició el proceso, que pudo haber sido con la explosión esta, y que el universo evolucionó a lo largo de miles de millones de años. Es decir, que Dios puso como el germen, no sé cómo pudiéramos llamar, ¿verdad? Como un embrión, vamos a pensar en y que ese principio que Dios puso, entonces comenzó en un proceso a evolucionar por miles y millones de años hasta llegar a tener lo que tenemos. Ahora, hay una cosa curiosa aquí en el texto, porque lo que finalmente nos interesa es el texto bíblico, ¿no? Hay una palabra que se usa aquí en Génesis para hablar de día, la palabra día, que es la palabra hebrea Yom, así como se oye, Y-O-N, Yom. Esta palabra usada aquí en Génesis puede significar lo mismo días de 24 horas o también puede significar largos periodos de tiempo indefinido, hasta millones de años. Por lo que en esta manera podemos dar, ¿verdad?, esa posibilidad de que, aunque haya sido el resultado de millones de años de evolución, no se puede quitar la mano creadora de Dios de por medio, porque si Él lo dispuso así, bueno, Él es el creador, Él es el que dispone cómo es que haya venido a la existencia el universo. Pero lo que quiero decir es que no hay contradicción. Si alguien dice, mira, no fueron 7 días o 6 días, como dice la Biblia, porque los días son de 24 horas. Bueno, la palabra Yom, lo mismo puede significar día de 24 horas que periodos de tiempo indefinidos, de años. Lo que sí es evidente es que Dios creó al mundo por el poder de su palabra hablada. La palabra hebrea bará y la palabra que se tradujo al griego después como logos es lo que hizo posible la creación del universo. Vino a existencia por la palabra hablada de Dios. Eso está claro en el texto bíblico. Y dijo Dios esto, lo otro, y lo que dijo Dios se cumplió, porque es el poder de su palabra creadora. Entre paréntesis, algo que usan los falsos maestros hoy para hacernos creer que nosotros, los cristianos, también podemos hacer uso de la palabra para crear realidades. Y eso es una herejía. Porque el único que tiene el poder para traer a la existencia algo que nunca ha existido, ex nihilo, de la nada, ese es el Dios Todopoderoso. El hombre no puede crear absolutamente nada. El hombre puede, a partir de la materia existente, innovar, puede inventar cosas, pero no puede crear. Ni mucho menos como lo están planteando estos falsos maestros, engañando a la gente. Dilo y ya lo recibirás. No hay tal poder en nuestra lengua, en nuestras palabras. Solo la palabra de Dios, creador, trae a la existencia lo que Él quiere traer a la existencia. Entonces Dios creó al mundo exactamente por el poder de su palabra. Si fueron en días de 24 horas o fueron periodos de años, bueno, habría que ver con cuál de las dos teorías nos quedamos, ¿verdad? Yo creo que fueron días de 24 horas. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo creó Dios al hombre? Porque aquí hay una diferencia sustancial.
en Génesis 2.7. En Génesis 2.7 se nos revela exactamente cómo fue que Dios creó al hombre. Quiero leerlo, yo sé que lo conocemos muy bien, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, es interesante que aquí Dios no usó el poder de su palabra. Él intervino directamente en la creación del hombre. Y dice que lo formó, lo hizo. Dice la Escritura después, más adelante, en otro contexto de Efesios, en el apóstol Pablo, somos hechura suya, creados para buenas obras. Hemos sido formados. O sea que aquí ya no es la palabra que hace posible que el hombre venga a la existencia. Dios no dijo, produzca la tierra al hombre. No, Él tomó de ese polvo y formó al hombre. Y eso es extraordinario, porque nos habla, ¿verdad?, de cómo es que el Todopoderoso tomó un especial interés en esta parte de su creación, que de hecho después continúa diciendo cosas que puntualizan esto: la especialidad del hombre, del ser humano, como corona de la creación de Dios. Ahora, es interesante que los ingredientes químicos del ser humano son los mismos que conforman la tierra. O sea, lo tomó del polvo y al polvo volverá. Y cuando analizamos esos componentes químicos del cuerpo humano, coinciden con los de la tierra. Es extraordinario. Esto es una evidencia, ¿verdad?, de lo que la Escritura dice en cuanto a nuestra creación. Ahora, la creación de la mujer. La creación de la mujer es diferente, o fue diferente a la creación del hombre. En el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea que aquí vemos otra intervención divina especial, ¿verdad?, en la creación de la mujer, como la llamó, ¿verdad?, varona. Aquí hay algo que debemos decir, aunque no nos vamos a meter en profundidades, pero usted puede investigarlo, ¿verdad? En realidad, la palabra costilla es una mala traducción de la Escritura. Lo que realmente dice es que Dios tomó del costado de Adán parte de su cuerpo, ¿verdad?, pero no necesariamente una costilla. Eso fue una traducción desafortunada, ¿verdad?, del texto. No fue una costilla, fue del costado de ella, y eso tiene otras implicaciones en el contexto hebreo que sería curioso, ¿verdad?, que usted pueda estudiarlo. Es muy bonito, ¿verdad?, lo que realmente quiso mostrar el Señor con este asunto. Hay una cosa que no se puede dejar de decir, y es que Dios quiso que la mujer creada del varón fuera huesos de sus huesos y carne de su carne. O sea, una parte esencial del hombre que complementa lo que él es en cuanto a las mismas funciones que Dios después da a cada uno. La mujer, en este sentido, es el complemento del varón, y es algo que es de su misma naturaleza, es tomada de él. Algunos
No creo que signifique, pero bueno, es bonito pensar así, que cuando la Biblia dice que fue tomada de su costado, del medio del hombre, para que no fuera pisoteada y tampoco fuera superior a él, que vaya a pensar que fuera superior a él. No creo, pero bueno, parece un razonamiento bastante lógico, ¿no? En el sentido de que Dios no pretende que la mujer sea considerada menos, ni tampoco sea considerada más, sino simplemente es parte esencial de la misma naturaleza del hombre. Es decir, una verdadera compañía, porque vino como resultado de que, a pesar de que Adán estaba rodeado de las plantas, los animales y todo eso, vio Dios que estaba solo. Entonces no estaba solo, pero estaba solo porque no tenía su contraparte. Y por eso la mujer vino a ser la compañía verdadera, la ayuda idónea para formar una familia y servir al Dios eterno en el cumplimiento de sus planes. Ese es el propósito de Dios con el matrimonio, ¿verdad? Que ellos se unen en una sola carne y vienen al servicio, la adoración del Dios Todopoderoso. O sea que por eso es que la figura esta más tarde la vemos en la Biblia como un ejemplo, como una metáfora, ¿verdad?, de la unión que hay entre Cristo y su iglesia. Es algo extraordinario. Por eso hablamos, la unidad que hay en el seno de la familia, hombre, mujer, en el santo estado del matrimonio, es la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. O sea, es una manera de decir que en el seno de la familia habita el Dios Todopoderoso. Y allí se manifiesta como en ningún otro lugar. La mujer viene a ser entonces esa parte que faltaba al varón para llevar a cabo el plan y propósito de Dios. Pudiéramos hablar mucho más de esto, pero no es el propósito aquí. Ahora, otra pregunta que debemos responder. ¿Qué significa que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza? Esto pareciera no tener necesidad de que se explique, porque pues resulta evidente. Sin embargo, en una ocasión, no puedo evitar reírme, ¿verdad? Pero en una ocasión una persona que conocí, que presumía ser un ministro y tener mucho conocimiento de la Biblia, creía que este aspecto de que el ser humano haya sido formado o creado a imagen y semejanza de Dios tenía que ver con el aspecto físico. Es absurdo. Pero bueno, ya vemos, hay gente para todo, ¿verdad? Cuando dice que los creó a su imagen y semejanza, es evidente que es en el aspecto moral y espiritual, porque Dios es espíritu. Dios no posee un cuerpo. Ya por ahí se descarta la posibilidad remota de que la semejanza y la imagen tendría que ver con el asunto del cuerpo, porque no, Dios es espíritu, no posee un cuerpo. Entonces, cuando habla de que el ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, está directamente relacionado al aspecto moral y espiritual. El hombre, por ejemplo, tiene la capacidad de pensar, cosa que no tienen los animales, por ejemplo. Los animales actúan por instinto, pero ellos no razonan.
Solamente la persona, o a veces cuando si digo hombre, hermano, no piense que es porque estoy haciendo diferencias, sino estoy hablando en términos genéricos, ¿verdad? Pero bueno, la persona tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de sentir profundamente y tiene la capacidad de tomar decisiones, cosas que no poseen otras criaturas, parte de la creación de Dios. Por eso es que la persona puede ser semejante al Altísimo en sus atributos morales. Decía al principio, esas cualidades que pertenecen a la esencia del ser de Dios en el aspecto moral, también Él las puso en el ser humano cuando lo creó. Atributos morales como el amor, por ejemplo, esta capacidad de poder amar, de tener misericordia, de vivir en santidad, de ser buenos, de practicar la justicia, de andar en la verdad y muchas otras cualidades del carácter, del aspecto moral del ser humano. Y esto no tiene nada que ver con un cuerpo o una forma, pues Dios es espíritu y posee estas perfecciones, estas cualidades que Él comparte con nosotros. En teología se conocen como los atributos comunicables de Dios. O sea, aquellas cualidades o perfecciones que Dios comunica con su criatura, con el hombre, con la persona en su creación. Él le da la capacidad de tener estos atributos morales como Él los tiene. Por eso entonces puede, en la medida correcta, exigir de las criaturas que se comporten de esa manera, moral, justa, verdadera, porque Él ha puesto en nosotros esa capacidad. Otra cosa que tenemos que responder, porque el texto bíblico lo menciona, es el hecho de que el hombre señorearía sobre la creación. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, el hombre tendría la autoridad delegada por Dios y la capacidad para cuidar de la creación. Pero cuidado, ¿verdad? Entendamos bien esto. El hecho de que señoree no quiere decir que el hombre sea el dueño de la creación, ni que pueda disponer de ella como quiere. Bueno, como resultado del pecado, estas cosas se fueron de orden. Y sabemos, ¿verdad?, los abusos del ser humano sobre la creación de Dios. La explotación de la creación indiscriminadamente, como la matanza de animales solo por diversión, por la tala de árboles, las prácticas nucleares para demostrar el poder sobre otras naciones y una serie de cosas que han dañado la naturaleza, la creación de Dios. Ahí el hombre ha fallado. Y como mayordomo de Dios, porque el hombre es mayordomo de Dios, porque Dios le dijo: aquí tienes
lo que he creado para ti, señoréalo, gobierna sobre ello, ¿verdad? Pero no, lo hizo mal. La verdad es que tiene que dar cuenta, porque el principio de la mayordomía es bien claro. Dios es el dueño de todo. El hombre no es dueño de nada. Tiene que gobernar sobre ella, sobre la creación, cuidarla, manejarla de acuerdo a las disposiciones del Altísimo, y tendrá que dar cuenta. Son las tres cosas que pueden señalarse como principios de la mayordomía. Dios es el dueño de todo, somos mayordomos, no dueños, y tendremos que dar cuenta un día. Ahora ya en el contexto de la fe es otra cosa y se añaden otras cosas, pero no vamos a meternos ahí. O sea, la mayordomía cristiana pues es más amplia. Hay otras responsabilidades que vienen a formar parte de nuestra mayordomía y todo eso ya conectado a la vida espiritual y a la obediencia a la palabra de Dios. Pero este principio se espera entonces que el creyente, ya específicamente hablando, ame y cuide al mundo que Dios nos ha dado para que sea su hogar. Y esto es importante, porque independientemente de todas las cosas que se añaden al concepto de mayordomía cristiana, el asunto de ser parte de los que estamos en este mundo y se nos ha encomendado el cuidado de la creación, eso cobra significado en el creyente. Si antes usted era el que se tomaba una Coca-Cola y dejaba la lata tirada, o iba a un picnic y dejaba allí un chiquero, si usted antes indiscriminadamente botaba las cosas sin depositarlas en donde debe estar, entonces ahora se entiende que ha tomado conciencia y cuide de su casa, porque el mundo es nuestra casa, no solamente la vivienda donde usted vive. Si usted no tira papeles en el piso ni latas de refresco en el piso de su casa, no debería hacerlo afuera. Debería cuidar la creación de Dios. Si usted tiene una mascota y abusa de ella, usted está pecando contra Dios, porque el justo cuida de su bestia, dice la Biblia. Entonces no puede llamarse cristiano y desconocer estas obligaciones como mayordomo. Cuidar la creación de Dios, no abusar de los animales o de seres indefensos. Eso es indignante. Es algo que hace hervir la sangre realmente cuando vemos que alguien que ha amado cristiano abusa de los animales. Todas estas cosas se van a ir formando de nuevo en Cristo. Ya como mayordomos cristianos de Dios vamos a entender mucho de esto y vamos a comportarnos como Dios espera. El amor y cuidado de la vegetación, de los animales y de todos los recursos naturales sin derrocharlos. Hay quien está haciendo algo en la cocina, por ejemplo, y tiene la llave, el grifo, como le llamen, no sé, abierto, y mientras está haciendo otra cosa es el grifo abierto. Y ahí bota y desperdicia un recurso natural como el agua, que en tantos lugares la gente no tiene. Entonces hay que cuidar. Todo esto lo hace el justo, el que verdaderamente ha tenido una experiencia con el Señor. Cuida los recursos naturales, cuida de la vegetación. Yo recuerdo que una de las cosas que, bueno, es que no quiero mencionar cosas negativas, ¿verdad? De personas que ya no están y que amé con todo mi corazón, ¿verdad? Pero en ciertos contextos donde
existían árboles frutales. Ahí había personas que indiscriminadamente querían cortar esos árboles para hacer otra cosa. O sea, respetemos la creación de Dios. Tiene que haber un uso medido y correcto de estas cosas por la gente que sabe, ¿verdad? Y si hay, necesidad de hacer una tala de árboles para construir un complejo allí de edificios, cosas así, bueno, no sé. Pero tengamos mucho cuidado nosotros y cuidemos la vegetación. No derrochemos los recursos naturales. Otra pregunta para contestar. ¿Qué significa la expresión caer de la gracia o la caída del hombre? Bueno, son expresiones teológicas, ¿verdad? Y que encontramos, como ya dije, en principio en el libro de Génesis, ¿no? Y mucha gente, bueno, ¿y qué significa eso? ¿De dónde se cayó el hombre? ¿Qué le pasó? ¿Qué significa caerse de la gracia o la caída del hombre? Cuando escuchamos hablar de estas cosas, de pronto no lo tenemos muy claro, pero está muy claramente, valga la redundancia, explicado en la Escritura, ¿verdad? Simplemente significa que el hombre, al pecar contra Dios, es decir, desobedecer a Dios, comer del árbol prohibido, produjo instantáneamente una distancia, una separación entre él y su creador. Se distanciaron, se separaron, se afectó la comunión que el hombre tenía con el Señor, que caminaba con él al huerto del Edén, en el huerto del Edén. Había una comunión muy especial que el hombre disfrutaba. Pero el acto de desobediencia, que se conoce como la caída del hombre, cuando el hombre peca, entonces esta comunión que disfrutaba y su conocimiento de Dios y todas las cosas quedó afectado, deteriorado. No se perdió completamente. O sea, ese aspecto que hablamos de la imagen y semejanza en el aspecto moral y espiritual no se perdió completamente, pero sí se afectó profundamente y entró entonces la necesidad de ser restaurado. Lo que constituye todo el propósito de la redención. Todo ese plan de redención que Dios comenzó a gestar desde el principio tiene que ver con eso, con la restauración de esa comunión perdida en el huerto del Edén y que se puede reconstruir, se puede ganar en la persona de Jesucristo. Por eso es conocido como el segundo Adán. Si la redención no lleva a ese punto, no hay tal redención. Si no hay una restauración de esa comunión, no hay tal redención. Porque la redención es que el hombre vuelve a su estado de comunión con Dios. Por supuesto, hay otras profundidades que no vamos a decir, pero tenemos que puntualizar de que nunca va a ser esa comunión igual a la que Adán tuvo en un principio, pues Adán no conocía el pecado. Pero por otra parte hay otros elementos que añaden valor a esta nueva comunión, a la restauración, porque el plan de redención ya se mostró completamente, incluyendo la persona de Jesucristo y todas esas cosas que no tenían conocimiento los hombres en el Antiguo Testamento. Pero bueno, hay una necesidad de volver a rescatar esa comunión y estar otra vez en gracia con Dios, disfrutar de su favor
que Dios esté ahora nuevamente a mi favor. Eso es estar en su gracia. No lo merecemos, pero si hacemos eco del mensaje del Evangelio y seguimos las disposiciones de Dios, Dios entonces tiene misericordia de nosotros y nos muestra su gracia para restaurarnos. Voy a terminar contestando la última pregunta por hoy, porque ya casi son las 8 y no quiero hacerlo muy largo. ¿Es la tentación un pecado? ¿Cómo resistir la tentación? Son dos preguntas interesantes, porque mucha gente piensa que ser tentado es pecado. Pero ser tentado no es pecado. No se peca hasta que se cede a la tentación. La tentación es una incitación a hacer lo malo delante del Eterno, delante de Dios Todopoderoso. Hay una incitación. Alguien más nos incita, nos motiva para que hagamos algo que no es agradable a los ojos de Dios. Esa es la tentación. Pero no pecamos si no cedemos a la tentación. Eso que quede bien claro. Esta incitación a hacer lo malo puede proceder del tentador, ¿verdad? Satanás, el adversario, el enemigo de los hermanos, aquel que se opone a Dios y que pretende que el hombre viva en desobediencia a los mandamientos del Señor. Y quiere buscar la caída de los cristianos, de los que obedecen a Dios. Él quiere provocar que pequen y por eso los incita al mal. Pero no solamente la tentación procede del diablo. La tentación también puede venir de nuestra propia concupiscencia o mala inclinación. Cuando el hombre peca, hay una inclinación propensa ahora al mal. Se describe en Génesis 6, como vamos a ver después, que los pensamientos y las intenciones del hombre eran de continuo al mal. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, bueno, a ver, para no meterme en... Pero dice que era el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ahí ocurre un incidente que vamos a estudiar, pero es lo que quiero llamar la atención, es que después de esa caída, los designios y las intenciones del corazón del hombre iban de continuo al mal. Entonces se ha desarrollado en el hombre una mala inclinación, una tendencia a hacer lo malo, que vemos que describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, ¿verdad? El mal que no quiero hacer, eso hago. Pero el bien que quiero hacer, no hago por el pecado que mora en mí. Bueno, la mala inclinación nunca va a dejar de estar en el corazón del hombre. Yo sé, ahí habría que meterse a profundidades, ¿verdad?, con relación a lo que creemos como iglesia de Nazareno en cuanto al pecado original y todo eso. Pero la verdad es que en nuestra humanidad siempre vamos a ser tentados. O sea, no importa cuán santificados podamos estar, la tentación va a venir, porque la tentación no es necesariamente
a nuestra carnalidad, sino a nuestra humanidad. Si así no fuera, Adán no pudo haber sido tentado. Porque Adán no había conocido pecado. Él no tenía una naturaleza pecaminosa, pero tenía una naturaleza humana. Y en sus deseos humanos, en sus necesidades humanas, él fue tentado. La Biblia todavía usa un ejemplo más poderoso. Nuestro Señor Jesucristo no poseía una mala inclinación a una naturaleza pecaminosa, pero también fue tentado. Fue tentado en el desierto por Satanás. Entonces la tentación no necesariamente va a ser a nuestras concupiscencias o malos deseos, ¿verdad? Puede ser, y de hecho sería lo más común. Pero pudiera alguien, como se creyó en algún momento en el desarrollo del movimiento de santidad en el siglo XIX, que algunos decían que el enteramente santificado no podía ser tentado. Y eso es un error, evidentemente, que se fue rectificando en el desarrollo de la doctrina. Pero en realidad todos podemos ser tentados mientras estemos en el cuerpo. Entonces, lo que tiene que hacer el creyente lleno del Espíritu Santo es resistir al tentador o a la tentación. Será parte de nuestro más sagrado deber como creyentes. Para lograr hacerlo debemos estar fortalecidos, como dice la Biblia, en el hombre interior por el Espíritu del Señor. No hay otra manera. Someteos pues a Dios, dice Santiago. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y quiénes se someten a Dios? Los que viven llenos del Espíritu, los que renuncian a su carne, los que obedecen al Señor, los que conocen las Escrituras, porque Jesús combatió a Satanás en la tentación usando las Escrituras. No son los que gritan, te maldigo, Satanás, te echo fuera, apártate de aquí. No, los gritos y los insultos no hacen absolutamente nada al diablo. Primero hay que estar sujetos a Dios en obediencia. Y resistirlo nada tiene que ver con gritos y con insultos, sino estar firmes en la fe usando la palabra de Dios. Escrito está Satanás, le dijo el Señor. Entonces, esa resistencia al tentador o a la tentación será nuestro deber, nuestra responsabilidad. Y no lo vamos a lograr con las fuerzas y la energía de la carne, de las buenas intenciones, de los nobles propósitos. Siempre será cuestión de fe. Y eso no quiere decir que siempre salgamos victoriosos. Podemos ceder a la tentación. Podemos pecar. Estas cosas les escribo, dice Juan a sus lectores, para que no pequéis. O sea, yo les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Eso no es abrir la puerta a una vida de peca y arrepiéntete. Pero sí es una manera de pensar racionalmente. La posibilidad de pecar está latente. Y si nos descuidamos, podemos pecar. Pero si eres un verdadero creyente, te va a doler en tu profundo corazón y te vas a arrepentir. Y vas a tomar medidas. Si la tentación fue porque estuve en tal lugar o con tal persona, pues ya, córtala.
No vuelvas a tal lugar ni frecuentes más a esa persona. Porque entonces es pues, lógico, ¿no? No juguemos con la tentación. Alejémonos, apartémonos de aquellas cosas que tienen el potencial de hacernos caer. Entonces, la única manera de hacer esto es fortalecernos por medio de la oración, dependiendo de Dios, orando en todo tiempo. Eso no quiere decir que tengas que estar 2 o 3 horas de rodillas, pero tienes que vivir en un espíritu de oración, de estar siempre elevando tus pensamientos a Dios, de buscar siempre la armonía con esos pensamientos. Orar nos va a traer la fortaleza para resistir la tentación. Tiene que ver con el estudio de la palabra del Señor, como ya dije. El conocer la palabra nos sirve como un arma a la ofensiva, porque la Biblia es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Tiene que ver con el compañerismo o comunión con los creyentes. Al participar de las reuniones de la iglesia, de la participación de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, buscando siempre la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas y portándonos varonilmente ante la ola del mal que nos acecha. Aprendiendo a decir no, ¿verdad? Este aspecto de la comunión con otros es importante. La Biblia no aprueba una fe de ermitaños que viven su fe lejos de la comunión con la iglesia, con los hermanos. No, eso no es bíblico. Mira cuán bueno. Hay algo de valor. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí dice Salmo 133, en esa comunión de los santos envía al Señor bendición y vida eterna. O sea, produce, genera beneficios. Entonces, no podemos vivir nuestra vida cristiana lejos de la iglesia. Es que ahí hay un montón de hipócritas. Por eso yo no me congrego. Bueno, imagínate, y si encontraras una donde no hay hipócritas y donde no hay gente que está en formación todavía, y tú llegas, ya la dañas. Hermanos, la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es una sala de emergencia donde están las personas heridas y que están siendo sanadas, y la comunión unos con otros favorece la victoria espiritual. Bueno, lo vamos a dejar ahí para seguir, si Dios lo permite, el miércoles que viene contestando otras preguntas, como cómo llegamos al acto del pecado, qué significa la expresión sus ojos fueron abiertos, qué significa la pregunta hecha a Adán, ¿dónde estás tú? Bueno, si usted quiere tener respuesta a estas y otras preguntas, pues le esperamos el miércoles. Ojalá, yo no les pido ni like, ni que digan nada, no, a mí no me importa eso. Pero ojalá hubieran gente dispuestas a escuchar la palabra de Dios por encima de otras cosas. Si me pongo a chismear aquí, de pronto me hago viral, como dicen. Pero no, el propósito es que el que tiene hambre, que coma. El que tiene sed, que beba de la hermosa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche y la paz de Cristo
sea con todos. Amén.